Hola, buenas tardes. Bueno, y continuando con el especialista de entrenamiento funcional, tenemos la clase de entrenamiento de ejercicios de levantamiento, de halterofilia, que la da Alejandro Bienma Morales. Alejandro es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un máster en alto rendimiento deportivo por el Comité Olímpico Español y bueno, además de desempeñar mucho trabajo tanto en voz de CrossFit, entrenando halterofilia y entrenamiento en general, actualmente es el responsable del área de salud de los centros fitness GoFit de Málaga, de los dos centros que hay aquí en Málaga, en el sur de España. Bueno, vamos a pasar a la pantalla de presentación. Y bueno, ahí tenéis un breve currículum de Alejandro y sin robarle más tiempo os dejo con él para la presentación de esta ponencia. Un saludo, Ale. Muchas gracias. Bueno, pues como decía Manu, vamos a ir comenzando la presentación. Nos vamos a centrar un poco pues, en los levantamientos olímpicos. Vamos a intentar ver un enfoque general de cómo podemos usar el levantamiento olímpico como tal para nuestro entrenamiento. Entonces vamos a intentar siempre en cada diapositiva pues, ver un poco de técnica, ver un poco de vectores de implicación, ver un poco de biomecánica del movimiento, intentar llevarnos de cada parte de la halterofilia y de cada ejercicio, pues no solo para hacer halterofilia como tal, pues si me dedico porque soy preparador físico pues de un equipo de fútbol o un equipo de balonmano, pues tener ejercicios, herramientas que los movimientos olímpicos son únicos para el entrenamiento. Al final lo vamos a centrar sobre todo en los dos grandes que hay, pues el arrancado snatch, pues los tiempos clean and jerk. Vamos a ver muchos errores comunes, cómo corregirlos, qué metodología de enseñanza y, por supuesto, ejercicios complementarios para la mejora de los mismos. ¿De acuerdo? Ejercicios complementarios para la mejora de los mismos. Lo primero es el snatch o la arrancada. El snatch tiene varias fases, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cada una de estas fases que tenemos en la pantalla ahora mismo, la vamos a ir intentando desarmar, ¿de acuerdo? Desarmar y sobre todo que entrenemos el ojo y entrenemos la capacidad de rápidamente evaluar el fallo que puede estar cometiendo uno de nuestros clientes, usuarios o nosotros mismos si nos grabamos en un vídeo y rápidamente buscar correcciones y elementos correctores para conseguir que la técnica sea la mejor y que al final los resultados sean lo mejor posible. Porque al final si la técnica es mala, tarde o temprano o llegará una lesión o habrá un estancamiento en el entrenamiento y al final el rendimiento se verá perjudicado, sí o sí, si la técnica no nos acompaña. Entonces vamos a ver estas cuatro fases de colocación y agarre de la barra, posición inicial, que para mí creo que es una de las claves, el tirón, que lo desarmaremos, la entrada, que suele ser donde tenemos el gran problema los que nos dedicamos a esto, ¿no? Enseñar a la gente a coger la barra, a entrar a por ella y la recuperación, que sería la fase última. En todas las diapositivas vamos a ver una serie de fotos, normalmente en posición frontal, en posición lateral, para poder evaluar todo lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el cursor. Muy bien, vamos a empezar la visión frontal, ¿vale? Me gustaría que vierais un poco sobre todo la posición del pecho, suele ser lo primero en que yo me fijo, ¿de acuerdo? La posición del pecho debe ser hacia adelante y ligeramente proyectada hacia el suelo. Todo esto nace al final de intentar adquirir una posición de fuerza muy estable antes de poder empezar a aplicar fuerza a la barra, ¿de acuerdo? Entonces, muchas de los clientes que yo me encuentro, ¿no? Y en los años que me he dedicado al mundo del cross y actualmente, ¿no? Uno de los grandes fallos que comentan es que la posición de salida pues ya le es incómoda, ya le es difícil de conseguir. Y al final muchas veces se centra en que no consiguen alinear los hombros, el pecho con la barra. Entonces es algo que claramente tenemos que ver a la primera, ¿no? Yo lo primero que hago cuando alguien quiere empezar a iniciarse la halterofilia es, bueno, agáchate con las manos separadas del cuerpo y a ver qué posición adopta, ¿no? Muchas veces pues no consigue esta posición que vemos de tener el pecho por encima de la cadera, ¿no? En la posición lateral lo vemos claramente, tiene el pecho por encima de la cadera. Para muchas personas esa posición es prácticamente imposible, vamos a decirlo así, o muy incómoda. Entonces, con esto quiero transmitiros que no nos podemos obsesionar con la posición de inicio,
o con el querer hacer arrancadas desde el suelo desde el primer momento, puesto que si la posición de inicio ya es mala, estamos perdiendo el tiempo, porque no vamos a conseguir absolutamente nada, o a muy corto plazo, pero realmente la idea no es que sea a corto plazo, que los beneficios vayan a corto, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero, la primera señal de alarma, desde mi punto de vista, es eso, la posición del pecho y, por supuesto, la mirada. Yo lo he dicho siempre en todos mis entrenamientos de halterofilia y de cross, está prohibido mirar al suelo. No, no podemos mirar al suelo, hay que mirar hacia adelante, incluso hacia arriba, ¿de acuerdo? Con una simple sensación de buscar verticalidad en la columna, ¿no? Verticalidad en el raquis. Vamos a proyectar una barra lo más verticalmente posible. No podemos estar con la mirada hacia el suelo. Es más, voy un poco más allá. La mirada tiene que estar hacia arriba y hacia adelante y completamente fijada, y completamente fija en un punto. Aparte del tema mental de concentración, es un tema de equilibrio. Entonces, vamos a intentar facilitarle a la persona algún punto que pueda mirar, ¿vale? Que es importantísimo. Entonces, esas serían las dos primeras cosas que hay que evaluar antes de nada. Lo siguiente, por supuesto, es la posición de los pies. Esto suele ser un gran debate, la posición de los pies, si se tienen que abrirse mucho, si tienen que abrirse poco. Al final yo he visto alteras con los talones prácticamente juntos y las puntas de los pies prácticamente a 180 grados y te hacen una arrancada con el doble y pico de su peso corporal, es decir, es una arrancada brutal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le cerramos los pies para que la biomecánica sea perfecta? Pues no, habrá que jugar un poco, como suele decir, la mano derecha nos dice la teoría y la biomecánica perfecta de la articulación, ¿no? Esa articulación, vamos a decir, la tibia astragalina, el tobillo, cómo se tiene que mover, y luego la mano izquierda nos dice realmente cuál es la comodidad de la persona, que se sienta cómoda y se sienta fuerte, ¿no? Que sienta que puede empujar con los talones el suelo y que puede proyectar la barra. Pero como norma general, pues suelen ir los talones justo debajo de la línea de la cadera, justo debajo de la unión entre pubis y isquion, vamos a decirlo así, justo debajo de esa zona. La punta de los pies ligeramente hacia afuera, sería lo ideal, por una proyección de la rodilla hacia afuera, para intentar una conexión lo más fuertemente de lo que sería gemelos, tibiales, isquiosurales y cuádriceps, por supuesto. Y la punta de los pies por delante de la barra y las rodillas ligeramente por delante de la barra, como pueden ver en la posición lateral. ¿Ok? Igual que por delante de la barra quedan los pies y las rodillas, quedaría el tronco y parte del torso. Si dibujamos una línea recta desde la línea de la barra hacia abajo, claramente vemos que hay parte del cuerpo que está por delante. Y eso tiene que cumplirse, ¿vale? Eso tiene que irse, y luego cuando empezamos a ver el tirón lo vamos a entender por qué, porque al final nuestro cuerpo es el que se tiene que mover y no la barra. La barra no puede ir hacia adelante, hacia detrás, hacia adelante, hacia detrás. La barra tiene que ir vertical, 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 y nuestro cuerpo que se tiene que acondicionar a ese movimiento, ¿vale? A ese movimiento. Luego, por supuesto, el agarre pues tiene que ser amplio. Entendamos que es un movimiento que se va a aplicar una sola vez, es decir, vamos a hacer una explosión, una aplicación de fuerza, y no vamos a apoyar la barra en el pecho, no vamos a hacer una cargada, ni vamos a hacer otra cosa. Entonces, ese agarre amplio pues nos facilita esa bisagra que se producirá en el momento final, en los hombros y en el codo, y entonces el agarre tiene que ser amplio, lo suficientemente amplio como para luego la bisagra se produzca. Una duda que me suelen comentar aquí es, bueno, ¿y cuánta amplitud, no? ¿Cuánta amplitud tengo que realizar? Hay una técnica sencilla que sería colocarme la barra, estoy de pie, me coloco la barra en la cadera, levanto una rodilla, levanto la otra, ¿vale? Voy tocando la barra con las rodillas y voy sintiendo que la barra no se mueve y los brazos no se mueven. Es una técnica sencilla, aunque bueno, pues puede funcionar siempre y cuando tengas unas extremidades más o menos compensadas, pero al final yo creo que la única fórmula real para poder ver la anchura y la distancia entre las manos en la arrancada es que la persona vaya probando, y al final con el propio magnesio a la hora de levantar, pues con una marca, un rotulador, pues se dibuje dónde queda su pulgar en la hora de la arrancada. ¿Hay que abrir hasta el final de la barra siempre sí o sí? Bueno, pues es cierto que hay muchos entrenadores que dicen que sí, que el agarre tiene que ser amplio y que el atleta se acostumbre a ese agarre amplio.
bueno, no lo veo yo del todo claro. También es cierto que tenemos que tener claro quién tenemos delante. Una persona que va a competir en halterofilia o que está haciendo CrossFit o que está entrenando para un partido de rugby o estamos haciendo una arrancada por enseñársela, ¿no? Vamos a tener claro eso y sobre eso nos pensamos si le machacamos un agarre amplio o que esté corto. Pero sí que es verdad que mínimo, por más ancho que la anchura de los hombros, eso como mínimo. Y por supuesto yo diría que prácticamente dibujando una W con el pecho, como podemos ver en la posición frontal. Y todos esos son los ítems que yo creo que habría que evaluar antes de nada, ¿no? Antes de siquiera decirle levanta la barra, colócate así y vamos a evaluar. Ya si ustedes pues son entrenadores personales, sería un valor añadido, ¿no? Echar una foto tal y como ven, frontal y vertical, detectan los errores, bandera roja, corregimos, tienen que levantar el pecho, tienen que descender la cadera, tienen que llevar los codos hacia atrás, sentir el peso en el talón. Y a lo mejor pues ese día no pueden hacer arrancada, pero a lo mejor están ustedes haciendo un trabajo y dentro de un mes repiten la foto y ven que han surgido efectos, ¿no? Las palancas están mejores, la posición es mejor, etcétera, etcétera. Esto que hemos visto en texto, pues sería algo así. Hombro ligeramente por delante de la barra, pies en rotación externa, una apertura de las caderas, vista al frente en un punto fijo, espalda en extensión, que haya tensión muscular. Cuando hablo de espalda en extensión, pues entendamos que el raquis, la musculatura erectora del raquis tiene que estar en tensión, preparándose para la acción. Los codos extendidos, por supuesto, ¿de acuerdo? Los brazos extendidos. El agarre cómodo, siempre por fuera de la anchura del hombro, y el hook grip o el agarre gatillo opcional. Yo no soy partidario de que una persona que no sea de halterofilia haga el hook grip por el dolor que conlleva, pero sí que, bueno, pues es opción, ¿no? Es una opción a prepararnos y a agarrar la barra de otra forma. Pero todos estos elementos que son fáciles, que podemos ver en un texto rápido, tenemos que tener como nuestro propio checklist, ¿no? Venga, vamos a hacer una arrancada. Pues colócate delante de la barra y vemos, hombro ligeramente de la barra, sí o no. Pie en rotación externa, sí o no. Vista al frente, sí o no. Espalda de extensión, sí o no. Codo extendido. Y así, pues hacemos nuestro propio check y son datos, ¿no? Son datos que podemos tener para entrenar, para mejorar la técnica, incluso en un momento dado, pues depender de entrenamientos personales o lo que sea, ¿no? El enfoque que cada uno le quiera dar. Una vez que la posición inicial es correcta, lo primero que vamos a hacer es, como su propio nombre dice, es el primer tirón, ¿eh? Que sería el inicio del movimiento. Para mí es el punto crítico de cualquier levantamiento olímpico, ya sea la arrancada o el fin. El primer tirón yo creo que decide el 80% el 70% del movimiento y el otro 30 se reparte la extensión final en la entrada. Yo creo que el primer tirón decide bastante y suele ser, para mí, donde están casi todos, pues, el 90% de los errores. Así que vamos a ir viendo parte por parte todo lo que podemos evaluar. En principio, lo primero que yo evaluaría sería que los codos siguen extendidos, ¿vale? Suele ser el primer error desde mi punto de vista. Tengo mucha ansia por levantar la barra, entonces automáticamente acciono los brazos. Tiro de bíceps y quiero sentir la barra tensa en mis brazos. Entonces esto es un error. Los brazos en la arrancada son un elemento prácticamente de unión entre las piernas y la barra, ¿de acuerdo? Entonces el primer error más común y muy fácil de detectar es acción de los brazos. Ya hay flexión de codo y esto nos va a llevar a que seguramente el levantamiento pues puede salir bien, pues no digo que el levantamiento tenga por qué ser nulo, a lo mejor la persona llega a levantar, pero obviamente perfecto no va a ser. No va a conseguir aplicar toda la fuerza en la palanca, ¿vale? Porque ya os digo que es un elemento de transmisión del brazo. Entonces suele ser lo primero. El segundo error común, ¿de acuerdo? Que lo veremos luego también detenidamente en ángulos y demás, pues suele ser no mantener el ángulo entre hombro, cadera y rodilla, es decir, pues sería tener la cadera por encima de los hombros o paralela a los hombros, ¿de acuerdo? Suele ser un error muy fácil de ver si nos ponemos al lado de la persona, que lo primero que levanta en vez de ser el pecho es que levanta la cadera, suele ser un error bastante común, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser un elemento que tenemos que estar muy pendientes. Si la persona cuando empieza el movimiento levanta el pecho o levanta la cadera lo primero. Esto tiene que ser fundamental y básico.
Otra alarma que nos puede saltar pues puede ser las dos piernas, ¿vale? La posición de las piernas. Aquí entra ya en juego dos cosas. Las piernas como tal, si mantiene ese ángulo en la rodilla y hay tensión en el cuádriceps, y la rotación de los pies. Os puedo asegurar que si os fijáis un detalle en eso, mucha gente cuando inicia el movimiento, tanto en la arrancada como en la cargada, suele tender a rotar más los pies, ¿no? A abrir más los pies de lo que ya lo tiene. Y esto, bueno, pues, pues problemas de movilidad, movilidad de dorsoflexión del tobillo, movilidad y estabilidad de la rodilla, movilidad en la cadera. Y yo creo que son banderas que hay que atender, que no podemos obviar, ¿eh? Que no podemos obviar. Así que vamos a estar pendientes de eso. Y al final el primer tirón, pues un movimiento que va desde el suelo hasta la tibia, hasta la rodilla, ¿no? Hasta la rótula. Ese movimiento donde la barra empieza a despegar del suelo y la tensión está por completo, o debería estar por completo en las piernas. Pecho alto, mirada en ese punto fijo, como siempre, y donde empieza el movimiento, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la barra, pues, va a ir lo más vertical posible. Lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. En texto, pues lo que hablábamos, hombro hacia el frente, siempre, ¿vale? Por delante todavía de la barra. Lo primero en elevarse es el pecho, es decir, el movimiento se inicia levantando el pecho, no levantando la cadera, ¿de acuerdo? Levantando el pecho, levantando la cadera. Si comparamos esta foto a esta foto, vemos que lo que se ha movido es el pecho, la cadera sigue estando por debajo de los hombros, ¿vale? Aunque lo vamos a ver más detenidamente luego. Es una fase de aceleración, y esto lo voy a remarcar desde ya. Los movimientos de halterofilia se producen a máxima velocidad, es cierto, y por eso son tan bonitos para el entrenamiento, porque nos permite mover mucha carga por las palancas biomecánicas que usamos y los vectores de movimiento que usamos, mucha carga a una velocidad brutal, ¿no? Digamos máxima o supramáxima, ¿ok? Así que obviamente tenemos que entender que el primer tiene una fase de aceleración, estamos de velocidad cero a X velocidad, no la máxima todavía. De ahí el trabajo de peso muerto, en halterofilia, para que ese tirón sea controlado y vaya de 0 a 1000, ¿de acuerdo? Por supuesto, mantener el ángulo en cadera y rodilla es fundamental y que los codos estén extendidos. Para mí este último suele ser el gran error. El gran error. Comienzan el movimiento y ya han flexionado los codos, ya han tirado con los brazos. Entonces ya la transmisión de la palanca jamás será igual. Jamás será igual. ¿De acuerdo? Una vez que el primer tirón ha pasado, pues comenzaría la fase del segundo tirón, ¿vale? El segundo tirón para mí es el momento de máxima explosividad, ¿de acuerdo? Es esa fase que ocurre desde que la barra ha alcanzado la rodilla hasta que alcanza la cadera y el cuerpo alcanza su máxima extensión, ¿de acuerdo? El cuerpo alcanza su máxima extensión. Diría, incluso en estas fotos que se tomaron ya hace unos años, diría que incluso el ejemplo no es del todo bueno, porque estamos en el segundo tirón y si os fijáis en su brazo derecho ya hay una pequeña flexión de codo, es decir, no tiene una técnica perfecta el atleta que vemos en pantalla, pero bueno, se acerca bastante, ¿no? Tiene una máxima extensión, la visión lateral lo podemos ver bastante bien, tiene una máxima extensión de la triple extensión de tobillo, rodilla y cadera, hay una triple extensión. Y esta triple extensión tiene que ser enérgica y a máxima velocidad posible, a máxima velocidad posible, a lo que nuestras fibras musculares den. No nos podemos guardar nada en la manga, hay que dar el 100%, ¿no? Entonces, de este primer tirón que hablaba de una fase de aceleración, pasamos a una fase de máxima velocidad, de máxima implicación muscular, de máximo trabajo, ¿de acuerdo? Y por supuesto lo fundamental es la transmisión de la fuerza hacia la barra. Como veíamos, ¿de acuerdo? Si recordamos la fase lateral, la barra empezó aquí, como ven, la barra está siguiendo una línea vertical. Es el cuerpo el que va cambiando de posición y seguirá una línea vertical. Es el cuerpo el que tenía el pecho delante y ahora lo tiene detrás de la barra, como pueden ver. Esta es la gran clave, ¿vale? Esto es la gran clave de la arrancada y como veremos
Vale, yo creo que ya está. Pues nada, como iba comentando, esta fase yo creo que es la de máxima implicación muscular y es el momento, ¿no?, donde el atleta implica todas las fibras musculares y donde realmente hay esa transmisión a la barra y donde realmente se decide el levantamiento. Al final, lo que decía justo antes de este problemilla era que no se trata de darle un golpe a la barra, no se trata de empujar la barra, de prestar la barra hacia adelante, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Suele ser un error muy común. Le voy a dar un caderazo, ¿no? Le voy a dar un caderazo, no, perdón. El objetivo es dar una proyección, como decía, vertical. Y para hacer esa proyección vertical, lo más vertical posible, ustedes tienen que cambiar de posición el cuerpo, y cambiar la transferencia. Por eso decía que los brazos son unos meros transportadores de la cadena cinética, ¿de acuerdo? Como ven, algunos alteran, levantan el tobillo, otros no. Algunos alteran el filo de Azerbaiyán, por ejemplo, pues no levantan nada el tobillo, por su filosofía de levantamiento. En mi opinión, creo que debe y tiene que ser una triple extensión de tobillo, rodilla y cadera. Es cierto que algunas escuelas de halterofilia que tienen campeones olímpicos eh, eh, no lo hacen. Pero aquí en España también tenemos campeones olímpicos, y lo hacen, así que cualquiera vale. Yo creo que las dos opciones me valen. Lo que sí tengo claro es que la proyección tiene que llegar hasta la cadera, hasta la cresta ilíaca, hasta la cresta ilíaca, la barra tiene que llegar hasta ahí. Si no llega, tienes que seguir trabajando en esa extensión, tienes que seguir trabajando en la acción de glúteos, tienes que seguir trabajando en la acción de isquiosurales, tienes que seguir trabajando en la acción de cuádriceps, porque no tiene la extensión completa. Y por supuesto los brazos siguen relajados, como decía al principio, ese codo derecho de nuestro atleta no está del todo extendido, ya está tirando de brazo, el ansia por entrar, el ansia por implicar toda la fuerza posible, pues está, le ha podido en este caso, ¿no? Pero bueno, es pequeño el movimiento, es pequeño lo que se ve, pero no puede ser, ¿vale? Hay que intentar que sea perfecto. Es la idea de la técnica de ejecución. Al final, si vamos buscando un trabajo de glúteos, un trabajo de piernas y de potencia, el tirón de la arrancada me parece unir el primer tirón con el segundo tirón sin hacer la entrada, sin hacer lo que vamos a ver a continuación, me parece un trabajo espectacular. Lo puedo hacer tanto con el agarre de arrancada como con el agarre de cargada. Es un trabajo espectacular. Si además ya le quieren meter alguna movida de gomas para modificar la curva fuerza-tiempo y demás, pues es fundamental. Yo lo creo que es fundamental, ¿no?, para el mejor desarrollo de la RFD y demás cualidades. Pero sí que estoy convencido de que hay mucha gente o muchos entrenadores que no entienden la importancia del trabajo del tirón y cómo mejorar ese tirón, ¿no? Porque no solo por hacer tirones se mejora, necesitamos trabajo de hip trap, trabajo de trabajo con goma para la activación de glúteos. Este movimiento no es tan fácil como parece. Conseguir la máxima extensión y la conexión de toda la musculatura como que ven en la imagen no es tan fácil, ¿eh? No es cojo la barra y me extiendo, cojo la barra y me extiendo, porque tengan en cuenta que todo este movimiento, la idea es pues mover cada vez más cargas a la misma velocidad. Entonces, es una involucración brutal, máxima de fibra, así que cuidado a la hora de poner extensiones, que muchas veces creemos que estamos extendiendo y a lo mejor por la musculatura glúteo, multífido y demás no se está extendiendo todo lo posible. Como ven, la posición el cambio de posición es brutal, el pecho está hacia arriba, proyectando hacia el cielo, ya no hacia el suelo ni hacia adelante, incluso ligeramente hacia atrás, como puede ver los hombros, ahí hablaría incluso de una hiperextensión, ¿de acuerdo? Una hiperextensión del raquis, y el peso pues está completamente ya liberado desde talón a punta de pie para completar esa triple extensión. Esto en texto, pues lo veríamos estos ítems. Hay una extensión enérgica de rodilla y cadera, ¿de acuerdo? Puede llegar a comenzar a hiperextenderse. Los codos siguen extendidos, no confundir golpear con propulsar y el pecho elevado. Yo creo que serían los ítems, ¿no?, a valorar en ese segundo tirón. ¿Han conseguido extender enérgicamente rodilla y cadera? Sí o no. ¿Tronco comienza a hiperextenderse? Sí o no. ¿Tiene los codos extendidos? Sí o no. No confundir. ¿Ha golpeado la barra? Sí o no. ¿Tiene el pecho elevado en vez de ya hacia el suelo? Sí o no. Sí que es cierto, hay que tener claro que este cambio de posición, donde veníamos con el pecho levantándose y la cadera debajo, esa acción de levantar el pecho y empujar la cadera hacia adelante,
aparte del trabajo de glúteos, necesitan una activación de dorsal ancho, brutal, ¿eh? Así que es fundamental en el trabajo de halterofilia, el trabajo de dorsal, ¿eh? El trabajo de remo, el trabajo de dominada, es fundamental porque esa acción de seguir levantando el pecho con la barra pegada, aparte de lo que es obvio que es el trabajo de piernas, glúteo y demás, es la acción del dorsal, ¿de acuerdo? Es fundamental. El siguiente sería pues el tercer tirón o la acción final de brazos. Obviamente, en un levantamiento máximo, pues no se ve nada de lo que no se ve apenas la acción de brazos, pero ese 5% que te puede sumar un buen tercer tirón, pues es fundamental en muchos casos. Obviamente no se llega con un tercer tirón a la altura que está llegando el atleta, ¿no? Es para que vean que el final del tercer tirón es una acción de brazos. Los brazos han sido unos meros transmisores hasta que ya no nos queda otra cosa que levantar los codos, ¿de acuerdo? Ya nos queda otra cosa, ¿verdad? Ya hemos extendido tobillo, hemos extendido rodilla, hemos extendido cadera, el rack está extendido o hiperextendido, como ven en la imagen de la derecha. ¿Qué nos queda? Levantar los codos hacia arriba y hacia el cielo y seguir aplicando fuerza. Es cierto, y me gusta comentarlo siempre, que por ejemplo en la halterofilia, la escuela china, están en contra del tercer tirón, no lo hacen, no existe, ¿de acuerdo? No existe. No entienden la acción de brazos para el trabajo ni de arrancada ni de cargada. Ni de arrancada ni cargada. La cargada un poco más, pero la arrancada totalmente nulo. Si lo ven, hacen una palanca brutal y tiene una capacidad de entrada brutal. Pero bueno, hoy en día, como decía, pues tenemos que tener en cuenta que la acción de brazo está permitida, halterofilia, como competición, y por supuesto, si ustedes quieren encadenar varias arrancadas porque están haciendo un entrenamiento de CrossFit o están haciendo lo que sea, quieren encadenar varias, oye, la acción de brazo está permitida y yo creo que es buena opción. Sí es cierto que puede llegar a ser un poco lesivo el tercer tirón en algunos casos, por la posición del hombro, la posición del codo y la angulación, pero bueno, vamos a ser inteligentes, vamos a usar el tercer tirón con la gente que lo pueda hacer y con gente porque ya tenga limitaciones de hombro anteriores, ¿de acuerdo? Esto en texto, pues ¿qué es? Pues al final, el final, hombro y codos tiran enérgicamente de la barra, los codos apuntan hacia el techo y ligeramente hacia atrás, y siempre y solo y exclusivamente se usa el tercer tirón tras la máxima extensión de rodilla, cadera y tronco, ¿de acuerdo? Rodilla, cadera y tronco y por supuesto tobillo. Es absurdo desde el punto de vista de transmisión de cadena genética la acción de brazo previa a todo esto. ¿Por qué? Porque corta un poco la cadena cinética, aparte del desgaste muscular que requiere pues todo el ejercicio con la tensión de brazos que se va acumulando. ¿De acuerdo? Entonces, en esta diapositiva, en esta primera parte, pues hemos conseguido ver, y es muy lento, por eso hemos visto el inicio del movimiento, que prácticamente va a ser igual en la cargada, pero quería que vieran que realmente la clave está en eso, en entender que es la barra la que tiene que ir lo más vertical posible, lo más vertical posible. Si van comparando las fotos que hemos ido viendo anteriores, la barra ha sido siempre esta línea, no se ha salido, eso tiene para hacerlo de una forma sencilla puse los discos ahí, para que vieran que la barra seguía esa línea del disco, una línea vertical, constantemente vertical, y que son ustedes, o sus clientes o sus abonados, los que tienen que moverse y adaptarse a la barra. Y no al revés, la barra no se empuja hacia adelante y luego se tira hacia detrás, ni ninguna movida de esas. Son ustedes los que se adaptan al movimiento de la barra lo más vertical posible. Luego, al final, una vez que hemos conseguido levantar la barra lo más alto posible, pues llega el momento de la entrada o del catch, de coger y frenar, ¿no? Todo este movimiento, toda esta propulsión. Por supuesto, si ustedes ven halterofilia en la televisión o algo así, o han visto algún vídeo y demás, pues no están acostumbrados a ver una entrada tan alta. Pero bueno, es cierto que si estamos moviendo poca carga, pues las entradas son altas. ¿Para qué vamos a bajar hasta abajo del todo si somos capaces de subir la barra hasta arriba, ¿no? Sería una forma de verlo.
Es cierto que para trabajar la técnica y tal, pues se sigue haciendo el trabajo de entrada profunda, aunque lleven poca carga. Hay multitud de ejercicios para trabajar la entrada, que lo vamos a ir al final, lo veremos al final de la presentación. Lo que quiero que entiendan es que la entrada es una acción de bloqueo, ¿de acuerdo? De frenado de la barra, de búsqueda de estabilidad, donde se accionan claramente hombros, trapecios, romboides, codo y muñeca, ¿de acuerdo? Formando un triángulo entre la muñeca, el codo, los romboides y los trapecios, formando un triángulo perfecto, ¿de acuerdo? Ahí se consigue un frenado de la barra y un bloqueo. ¿Qué más elementos hay que evaluar? Por supuesto, la cabeza tiene que quedar por delante de la barra y la cadera por detrás de ella. ¿Por qué? Por un motivo sencillísimo. La barra queda en el centro de gravedad. La barra partió aquí, en el disco que decíamos de comparativa. La barra partió aquí, subió, 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 subió. Y al final prácticamente está en la línea vertical. Prácticamente siempre es cierto que la barra va un poco hacia atrás. Sería lo ideal. Si se va hacia adelante, le aseguro que el movimiento a un 90% no va a salir. O van a tener que salir corriendo detrás de la barra y al final alcanzar. Siempre se va ligeramente hacia atrás. Cualquier vídeo de análisis de Kinovea, con Kinovea o con cualquier analizador de movimiento, se ve que la barra va ligeramente atrás. Porque al final la movemos en el cambio de posición de llevar el pecho hacia adelante y la cadera hacia detrás, movemos ligeramente la barra. Pero no me preocupa eso. Lo que sí me preocupa es que esta tiene que ser la posición, ¿vale? Esta tiene que ser la posición. No puede ser la posición completamente vertical el atleta, porque entonces tenemos la barra por detrás, ¿de acuerdo? Por detrás de la línea de gravedad, y aparte de la tensión brutal en la zona pectoral y hombro anterior, que puede caerse. Al final puede ceder el peso y le caiga la barra al atleta pues, en la espalda o en la cadera o vete tú a saber, ¿no? Entonces la entrada es fundamental ese cambio de posición de pecho hacia delante y cadera hacia detrás. Pero obviamente la entrada que a nosotros nos interesa pues la entrada baja, ¿no? La capacidad de coger la barra abajo. Sería después de este final, entrar a por la barra de forma baja, ¿de acuerdo? Y aquí es donde realmente vienen los problemas, ¿no? Aquí es donde realmente la gente se empieza a frustrar con la arrancada. Es que me es incómodo, me duele la muñeca, no consigo estabilidad, la barra se me cae, tal. Al final, esto es un trabajo de movilidad. Es decir, el sujeto tiene que tener movilidad en el tobillo, tiene que tener movilidad en la rodilla y estabilidad, movilidad en la cadera, movilidad en la cintura escapular y movilidad en la muñeca. Es decir, no es un problema de que la arrancada sea incómoda, es un problema de movilidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, y esto tiene que ser algo que los entrenadores tengamos muy claro, en la entrada baja o en la entrada ya profunda, eh, prima la estabilidad. ¿De acuerdo? Perdón. Prima la estabilidad. Como le decía, en la arrancada, el atleta, su foco tiene que ser, una vez que han parado la barra, una vez que han conseguido desplazar los pies, caer debajo de la barra y detenerla, no debe ser subir rápido. Normalmente, cualquier atleta que se enfrente a una arrancada, seguramente por su fuerza de piernas pueda levantar el peso sin ningún problema, el peso que se coloque encima de la cabeza. Entonces, la diferencia principal para mí en la entrada entre la arrancada y la cargada es que en la arrancada prima la estabilidad y en la cargada prima la reactividad. Y usar la reactividad muscular para levantar ese peso en una sentadilla porque seguramente se acerque a una sentadilla muy, muy pesada. ¿Vale? Eso para empezar. La posición del cuerpo es la misma que en la entrada alta. La cabeza por delante de la barra, la cadera por detrás de la barra. ¿De acuerdo? Pero esta vez pues, hemos descendido el cuerpo y hemos intentado meter debajo de la barra lo antes posible. ¿Cómo consigo ese descenso rápido? Moviendo mis pies lateralmente, los dos a la vez, no solo uno, los dos a la vez. Y no es saltar, sino dejar caer con tensión en toda la zona centro, en toda la zona core, descender lo más rápido posible para coger la barra lo antes posible. Esta sería la sensación. El atleta ha terminado la extensión, va a empezar a mover los pies y acaba cazando la barra lo antes posible. Se puede cazar aquí o, si ven un vídeo de halterofilia, hay gente que caza la barra con la cadera en esta posición, aquí abajo del todo.
¿de acuerdo? Entonces, aquí, en la fase de entrada, en la fase de máxima explosividad en movimientos de pie, me gusta aclarar lo siguiente, no es cuestión de dar un zapatazo, ¿no? Y que se nos escuche en toda la sala de halterofilia que hemos dado un zapatazo. Ese sonido que se produce normalmente cuando hacemos halterofilia de zapatazo viene del movimiento explosivo a la hora de haber levantado los pies, rápidamente desplazarlos y volver a conectarlos contra el suelo. Ahí viene ese zapatazo, eso es lo primero. Lo segundo, entendamos que la barra es nuestro elemento de guía, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos meternos debajo de ella. En la arrancada es fundamental que el atleta sienta la sensación, ¿vale?, de bisagra en su pecho y en sus codos, ¿eh? Que dejan que la barra suben y ellos van bajando su cuerpo y van sintiendo ese efecto bisagra hasta que vuelven a poder extender por completo la articulación, ¿de acuerdo? Eso es fundamental y hay que explicárselo, que sientan que es una bisagra. Por eso es preferible empezar haciendo una entrada alta, que sientan el efecto bisagra desde esta extensión a esta posición, pues hay un efecto bisagra, como ven, el efecto de pecho, codo, muñeca, antes de empezar a hacer entradas profundas. Me parece que no es la onda, ¿no? Vamos a dejar el efecto bisagra y luego ya intenten caer con los pies e intenten recepcionar la barra profundamente, ¿de acuerdo? Por supuesto, pues las rodillas siguen la línea de los pies hacia afuera, pecho erguido por delante de la barra, cadera hacia detrás y al final pues conseguimos esa recepción. En texto, pues lo que vemos aquí. Hombros debajo de la barra, por supuesto, máxima extensión de codos, recepción dura, que se dice en su decir en halterofilia, es decir, si yo los codos se flexionan, aunque sea un centímetro, un par de ángulos, pues ya en halterofilia, por ejemplo, sería levantamiento nulo, te lo darían como nulo. Así que la recepción, el momento de frenado de la barra tiene que ser con máxima extensión de codos. No puede haber ni un grado de flexión. Por supuesto, hay un ligero desplazamiento de los pies hacia afuera, enérgico, ¿vale? Hay flexión de rodillas para prepararse para la recepción, el tronco erguido, la vista al frente, a ese punto que hablamos al principio de la clase, ese punto fijo, y una conexión escapular, como decía, acción fuerte de romboide, de dorsal, de redondo, incluso de toda esa musculatura que conecta la escápula, que la fija hacia el raqui, es fundamental para que la recepción sea dura y no nos caiga la barra pues en la nuca, ¿no? Y no acabe rompiendo alguna vértebra. Y al final la recuperación no es más que ponerse de pie, ¿de acuerdo? La recuperación no es más que una vez que hemos hecho esa frenada, ya sea alta o sea en la posición más baja, pues acabar recuperando la extensión completa del cuerpo. Ponernos de pie, ¿de acuerdo? Con la barra encima de la cabeza. Y hasta aquí, pues, la técnica del snatch. Vamos a ver un poco errores comunes. No adaptar correctamente la posición inicial, es prácticamente de perogrullo, ¿no? Si mi posición inicial, que hemos visto al principio de la clase, no es buena, por supuesto el levantamiento no va a ser bueno. ¿Puede que se consiga? Sí. ¿Que a la larga me llevará una lesión? Seguramente. O que a la larga me lleve algo. Me lesione, que no suba de peso, lo que sea. En las primeras fases del tirón, pues, para mí el error principal es flexionar los brazos, lo he dicho, ¿eh? La espalda suele ser un problema de movilidad, pero suele ser un error común que la espalda no tenga completa extensión, no haya neutralidad en el raquis. A veces la neutralidad no la encontramos en la zona lumbar, otra vez la no neutralidad no la encontramos en la zona dorsal. Una persona cifótica o lo que sea, pues ojo, es un error y hay que corregirlo. Y por supuesto, ahora lo vamos a ver, que tiene asterisco, elevar las caderas por encima de la línea de hombro. Yo creo que el error más destructivo de todos, tanto a salud como en rendimiento. En las finales, la fase final del tirón, pues flexionar los brazos antes de la completa extensión es un error común. No realizar simultáneamente la extensión de rodillas con la extensión de cadera. Y, error para mí el principal, pues que hay extensión incompleta. La cadera no se extiende del todo, la rodilla no se extiende del todo, los tobillos no se extienden del todo. En la entrada de la recuperación, pues obviamente flexionar los brazos en la entrada, como decía, lo de la flexión dura, o no desplazar los pies. O un error que veo últimamente mucho y me sorprende porque son atletas bastante curtidos, ¿no? Es desplazar solo un pie. Es desplazar solo un pie. En vez de desplazar los dos, desplazan solo un pie. Creando entonces una simetría brutal a nivel de cadera, ¿no? Importante
que no solo es que no desplace, que si desplaza un pie también estás creando un error y a la larga va a ser peor. Y este es, para que quede claro en una imagen, lo que es elevar la cadera. En este caso no están por encima de los hombros, pero bueno, sería un error fatal, ¿no? Porque fíjense, la barra está apenas separada del suelo, ya no hay tensión en cuádriceps, ya prácticamente ha extendido por completo la rodilla. Es decir, si esta persona sigue levantando la barra, la acción va a ser puramente lumbar. Puramente lumbar. No hay otro punto de aplicación, lo ven claro, ¿no? No hay otro punto de palanca, va a ser puramente lumbar. Así que yo creo que este es el error más, no sé si el más común, pero por lo menos el que peor va a afectar a nuestro usuario y abonado. Y suele ocurrir por dos motivos. Un motivo, mala posición inicial, bastante común, y otro motivo, el primer tirón lo quiero hacer a máxima velocidad y nos olvidamos de que es una fase de aceleración, de que es de 0 a 100, no empezar en 100. Entonces, ¿qué ocurre? Como normalmente solemos tener unos isquiosurales acortados y tensos, esos isquiosurales ganan la batalla al cuádriceps, se extienden, levantan la cadera y al final pues, adquirimos esa posición que vemos en la imagen. ¿eh? Así que esto es fundamental, hay que estar encima, muy encima de esto. Y ahora que hemos perdido prácticamente 45 minutos solo con la arrancada, vamos a ir un poco más rápido, ¿de acuerdo? En lo que es la cargada, en el clean, porque tiene muchísimos elementos en común, muchísimos, muchos en común. Y bueno, pues sí que vamos a perder un poco más de tiempo en el jerk o en el envión, y luego ya pues vamos a ver esos ejercicios complementarios y la metodología de enseñanza. El clean. Al final, fíjense que tiene la misma fase que la arrancada. Colocación y agarre de la barra, posición inicial, tirón, entrada y recuperación. El clean, por supuesto, el agarre va mucho más cerrado, pero comparte prácticamente el 90% muchos elementos. Los hombros están por delante de la barra, pecho hacia adelante, ligeramente hacia el suelo, mirada hacia adelante, hacia el frente. Posición de los tobillos, pues obviamente anchura de cadera, punta hacia afuera, rodilla hacia afuera. Para mí, la máxima diferencia entre la salida de arrancada y la salida de cargada viene en la posición, por supuesto, de las manos más cerradas y viene en la sensación de angulación en la cadera. Al poder cerrar más las manos, podemos buscar un ángulo mayor, podemos tener la cadera un poco más alta, un poco más alta que en la arrancada. En la arrancada la cadera está más baja que en la cargada. Pero al final, en el fondo, no sé que vayamos a entrenar atletas de élite y tengamos que hilar tan fino en lo que hablamos sobre grados de movimiento, prácticamente son similares. La posición inicial a la posición inicial de la cargada con respecto a la arrancada. Pero si queremos hacer un check, pues ya haría el check de estos elementos. Pies bajo la barra, proyección de barra del dedo pulgar, anchura de cadera, ligeramente rotación externa, esto es similar, espalda en extensión, vista al frente, pecho elevado, hombro ligeramente por delante de la barra. El agarre de la cargada depende de la comodidad del atleta. Hay alteras buenísimos que tienen un agarre súper amplio de cargada, prácticamente. Lo ves y parece que van a hacer una arrancada. Y todo lo contrario, tenemos atletas buenísimos que tienen un agarre bastante estrecho, ¿no? Bastante estrecho que prácticamente dirías que están incómodos, ¿no? A la hora de verlos levantar. Porque, tienen las manos muy pegadas, los pies muy cerrados. Pero bueno, como decía, si están cómodos y así consiguen levantar, pues adelante. Lo que sí veo una locura, también lo veo en el tema CrossFit, ¿no? Y tal, es modificar la posición de las manos durante la cargada. Me explico. A lo mejor por mi falta de movilidad o por cansancio o por lo que sea, tengo que abrir mucho las piernas, por tanto abro mucho los brazos para poder hacer la cargada. Cuando termino el tirón y voy a hacer la entrada, que ahora van a ver las fotos, muevo las manos, las acerco. Para mí es una locura. Sí veo bien, y lo hacen muchísimo altera, una vez que se han puesto de pie después de la cargada, pues acomodar las manos, ¿no? Y colocarlas bien y ya realizar el jerk. Pero en el momento ese de entrar a por la barra, cerrar las manos o abrirlas, lo veo una locura y lo hacen algunos atletas de cross relativamente conocidos, lo hacen. Yo lo veo una auténtica locura. Yo creo que las manos tienen que empezar a acabar donde por lo menos durante la cargada, tienen que empezar a acabar en el mismo sitio. ¿De acuerdo?
El primer tirón, fíjense que la angulación es diferente. Si se recuerdan la foto de la arrancada, haya más ángulo que ahora, por supuesto, porque es diferente, pero fíjense que prácticamente el primer tirón es igual, desde el suelo a la rodilla, el pecho ligeramente por delante de la barra, los hombros por delante de la barra, vista al frente, toda la tensión sigue estando en las piernas, pero fíjense que ya hay más extensión, bastante más extensión en rodillas, la cadera sigue hacia atrás, es decir, la posición es relativamente parecida. Por eso, en mi opinión, si pueden, hablo si pueden, porque a veces pues, por temas de compañía o por usuarios o por lo que sea, acaben, empiecen, si van a dedicarse a la halterofilia o al cross o lo que sea, empiecen por la arrancada. Si consiguen que la arrancada sea relativamente buena, la cargada será muy fácil, prácticamente intuitiva, porque al final lo más difícil es la entrada y la gente, por mi experiencia, me dice que le es fácil no entender que tiene que echársela hacia el peso hacia el pecho. Así que es mi consejo. Pero como ven, la posición es prácticamente similar. Si tuviéramos que hacer un check, pues desde el suelo a la rodilla, justamente a la rótula, igual que la arrancada, lo primero en elevarse es el pecho. Es verdad que lo pongo entre comillas porque en la arrancada hay que verlo muy claramente, que el pecho es lo único que se mueve prácticamente para llegar a la rodilla. Sin embargo, en la cargada se ve que el pecho se levanta lo primero, pero que la cadera también se empieza a mover, por la diferencia de palanca. La barra no debe despegarse del cuerpo, no debe despegarse de las tibias, de ahí que los halteras tienen calcetines largos para no destrozarse las tibias, y mantener ese ángulo entre la cadera y la misma extensión, la misma extensión en la espalda, mantener ese ángulo que decía antes, donde aquí hay un ángulo de trabajo y aquí hay un ángulo de trabajo, mantener, no perderlo, ni extender la rodilla ni extender la espalda en el primer tiro. El segundo tirón va, pues, igual que la arrancada, desde la rodilla hasta la máxima extensión de cadera. Como ven, pues el tronco vuelve a hiperextenderse, el pecho proyectado hacia adelante y hacia arriba, máxima extensión de tobillo, máxima extensión de rodilla. ¿De acuerdo? Este suele ser el movimiento por excelencia de la halterofilia, donde, pues, si ven vídeos de hook grip, ¿no? Esto que va con la cámara Phantom, a mi fotograma, donde se ve perfectamente como la barra pues se proyecta hacia arriba, cómo impacta la cresta ilíaca y sigue hacia arriba. Entonces, pues es el momento por excelencia, ¿de acuerdo? Y para mí es el momento maravilloso de la halterofilia, sobre todo en la cargada y la arrancada. Es el momento donde yo creo que se decide todo. Si tuviéramos que hacer un check de este movimiento, pues enérgica extensión de pierna y cadera, como decíamos, un cambio de ritmo. El primer tirón pues, sigue siendo esa fase de aceleración, de 0 a 100. Ya hemos llegado a 100, pues vamos a ir de 100 a 1000, pero en mucho menos tiempo, ¿no? Tronco vertical, ligera hiperextensión, trabajo de trapecio, sin flexión de codos, ¿eh? Y no solo de trapecio, sino como decía, pues de romboide, dorsal, es decir, toda esa musculatura de la espalda tiene que pegar la barra. Mientras ustedes están intentando accionar glúteos y accionar el pecho hacia adelante y extendiendo el tronco, algún músculo tiene que dejar que la barra siga pegada al cuerpo. Y esos músculos son dorsal, trapecio, romboide, ¿eh? Así que esa musculatura es fundamental trabajarla de manera analítica en nuestra sala de musculación. Y el tercer tirón, en la cargada es muy pequeño por la palanca que tenemos, pero es verdad que se puede hacer una acción de brazo. Y es prácticamente similar a la acción de brazo que se puede hacer en la arrancada. Los codos van hacia arriba y un poco hacia atrás para intentar pues seguir aplicando fuerza a la barra. Han aplicado fuerza plantares, gastronemios, tibiales, popliteos, isquiosurales, cuádriceps, glúteos, psoas, sartorio. Ya toda la pierna ha implicado fuerza. ¿Qué me queda? Pues bíceps, hombro, lo que me quede, ¿vale? Como decía antes, lo repito, hay escuelas de halterofilia que entienden que la acción de brazo es inútil y no la usan, y usan solo la acción de pierna, y me parece bastante correcto siempre y cuando podamos llegar a la excelencia de la técnica. Cuando hablamos de los levantadores olímpicos, sí, cuando hablamos de Paco o de Antonia que vienen un día o dos a hacer cross, pues quizás haya que dejarlos que usen los brazos, siempre y cuando intentando que sea eso, ya en el tercer tirón, cuando ya han usado las piernas y no les queda nada más que la acción de brazo.
un check, pues como veíamos, hombro y codos tiran enérgicamente de la barra, codos apuntan al techo y siempre, siempre, siempre tras máxima extensión de rodillas, cadera y tronco. La entrada. La entrada tenemos los dos ejemplos, la entrada alta y la entrada baja, ¿vale? Eh, y, y las dos, realmente, quitando el tema de la angulación de cadera, ¿de acuerdo? Van a poder ver que es similar y la clave, muchas veces creemos que es de la entrada, pues es tener unas piernas muy fuertes. Y yo creo que la clave de la entrada es la posición de los codos. Los codos rápidos que se suelen llamar en halterofilia. Yo creo que el problema está gran parte en adquirir esta posición de los codos proyectados hacia adelante, paralelo al suelo, rápidamente. Obviamente necesitamos una fuerza de pierna. Por supuesto que sí. Necesitamos fuerza de piernas, fuerza de core, extensión de tronco, todo lo que ustedes quieran. Pero he visto muchos levantadores y casi todos fallan. Y si analizamos la técnica, porque no les da tiempo a lanzar los codos hacia adelante. ¿Eso que repercute? Que la barra no llega a descansar en sus clavículas y en sus acromios, por tanto no cae sobre el cuerpo y al final pues se cae la barra hacia adelante. ¿De acuerdo? Así que lo principal y lo que yo suelo machacar mucho cuando enseño halterofilia es, oye, los codos tienen que ir rápido hacia adelante, cojan la barra rápido, dejen que gire y que se apoyen en sus clavículas y en sus acromios. Y a partir de ahí, pues todo, por supuesto, de la entrada. Diferencia principal, como ven, la cadera no va tan atrás como en la arrancada, porque la barra no tiene que quedar tan en el centro de gravedad, ya que se apoya en el propio cuerpo, el peso descansa, tiene que descansar en el propio cuerpo, ya sea una entrada alta o una entrada baja, al final solo ven que la diferencia es la profundidad a la que hemos cogido la barra. ¿De acuerdo? No hay otra diferencia. Lo demás igual, desplazamiento lateral de pies, explosividad en la caída, recepción con los codos hacia adelante, mirada hacia el frente. Pero que tienen que entender que realmente, cuando ya vamos moviendo unos pesos máximos, que realmente estamos llegando a unos pesos que son máximos, la arrancada decía que premiaba la estabilidad, sin embargo, en la carrera tengo que decir que premia la reactividad. Tienen ustedes que coger la barra y no detenerse, usar los reflejos miotáticos en su ayuda, caer e intentar extender de nuevo rápidamente el tronco. ¿eh? Porque el movimiento es mucho más estable, la barra está mucho más segura, no tenemos que estabilizar tanto el movimiento. ¿De acuerdo? Y ahí tienen pues la entrada frontalmente. ¿De acuerdo? Frontalmente. Como ven, la barra descansa en las clavículas y en el acromio, la rodilla hacia afuera, la punta de los pies hacia afuera, los codos bien hacia adelante. Pueden ver que la mano del atleta está abierta y es porque la barra ha rodado y ya luego acomodará la mano. Y esto tienen que explicárselo a su abonado. Oye, que la barra olímpica está preparada para girar. Déjenla rodar en su mano. No se preocupen, no tienen que estar con la mano bloqueada. Aparte de que puede llegar a ser bastante lesivo. Así que bueno, yo creo que la cargada es un trabajo, yo creo que para mí es el trabajo fundamental. Vamos a olvidar un segundo de la halterofilia, vamos a intentar trabajarlo a todos los deportes. Yo creo que todos los atletas, todos, todos los atletas que su deporte requiera grandes demandas de fuerza, que para mí son el 80%, deberían trabajar con cargadas. ¿Todos con cargadas sentadilla profunda y tal? Pues quizás no, con cargadas de potencia, con repeticiones altas, etcétera, pero yo creo que es un ejercicio que aporta, o de los pocos que aportan el máximo de RFD, ¿no? Puedo levantar una carga brutalmente alta y la velocidad tiene que ser máxima, si no, no consigo llevármela al pecho. Entonces, aunque defienda por ella, la velocidad tiene que ser máxima. Así que yo creo que es un trabajo que les invito, que sea cual sea su deporte, que empiecen a involucrar en sus entrenamientos, porque le va a dar unos beneficios, unas mejoras en la tasa de aplicación de fuerza brutal, brutal. Y de todos los movimientos puede ser el que técnicamente sea más sencillo. Si se van a dedicar a la halterofilia, no. Si se van a dedicar a la halterofilia, como he dicho antes, yo enseñaría la arrancada y luego la cargada. Si queremos hacer un check, pues obviamente el check sería que los codos se muevan a la máxima velocidad hacia adelante, recepción de la barra para ello y buscando la posición de rack, que es esa posición de la barra se acomoda en clavícula y acromio y los codos están paralelos al suelo,
sea lo más estable y se consiga lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Descenso del tronco por debajo de la barra, gracias a la flexión de rodilla y el desplazamiento lateral de los pies, tronco vertical, vista al frente, espalda de extensión. Decía un compañero mío, y, y yo estoy bastante de acuerdo con él, y lo decía antes, en la arrancada tienen que sentir que la barra pues los acompaña, ¿no? No tienen que sentir la barra, la han tirado de ella, hacen una bisagra y bloquean. Y en la cargada tienen que sentir la barra, tienen que tirar de ella y usarla casi como elemento de propulsión para entrar a por ella, como si estuviera suspendida en el aire pero agarrada por dos cadenas y pudieran meterse y usarla como elemento de propulsión. Porque como movemos mucho más peso en la cargada, no puede ser la misma sensación de me meto debajo de ella y ruedo. Yo no soy de esa opinión. Creo que en la cargada la barra hay que sentirla, tienen que tener la sensación constante de que están moviendo la barra y usarla casi para empujarse, ¿no?, debajo de ella. Así que les invito a que busquen esa sensación cuando empiecen a hacer cargadas. Que no sea tiro de la barra y me meto y que me dé un tortazo la barra cayendo en el pecho, sino que tenga la sensación de me uso la barra como elemento para empujarme debajo de ella, ¿vale? Es un detalle que a mí me encantó y durante estos años lo he ido practicando tanto en mí como en mi abonado, en mis clientes y demás. Y esa sensación realmente se siente y ayuda mucho a entender el movimiento de la cargada. Y la recuperación, pues nada, igual que la arrancada, es como veíamos antes, pues desde la posición final en la que se encuentren, pues ponerse de pie. Visión frontal, visión lateral. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver ya el final del movimiento olímpico, que sería pues ponernos la barra encima de la cabeza, ¿no? En la arrancada lo hacemos con el propio movimiento, la barra acaba encima de la cabeza por el propio movimiento, pero en la cargada no, la barra, como vemos aquí claramente, pues queda a la altura del pecho, queda apoyada en el pecho. Entonces hay que hacer otro movimiento más para que la barra quede encima de la cabeza. De ahí que se llame el dos tiempos en español, ¿no? El clean and jerk, la traducción sería el dos tiempos, ¿no? La cargada más el jerk, la cargada más el envión, ¿ok? Y cuenta de estas fases: posición de inicio, descenso, el envío en sí, la entrada con tijera, vamos a ver hoy, pero es la más común, la recuperación. Posición inicial, pues la final de la cargada, pies paralelos, codos por debajo de la posición de rack, eso es importante. Posición de rack tiene los codos paralelos al suelo. Para hacer el jerk descenderíamos un poquito los codos, apuntarían ligeramente al suelo y quizá al frente. Ligero descenso, ¿vale? No voy a parar mucho aquí porque quiero verlo en los errores comunes, el descenso, porque tiene un tema de ángulo y lo vamos a ver más tranquilamente ahí. Pero vamos, si hiciéramos un check, tiene que haber flexión de rodillas, codos por debajo de la posición de rack, tronco vertical, imprescindible para que haya transmisión, vista al frente, y yo recomiendo, estamos levantando grandes pesos, la maniobra de mansalva por protección. Es verdad que, bueno, que puede haber subida de tensión, que puede haber movidas contraproducentes. Si estamos hablando de rendimiento, si hablamos de salud, de salud, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos producido ese descenso, pues realizaríamos la entrada con split y el empuje, ¿de acuerdo? Sería el lanzar la barra y por encima de la cabeza, ¿ok? Una pregunta típica que me suelen hacer en este tipo de ponencia es: ¿qué pie dejo atrás y qué pie lanzo delante? ¿No? Para mí lo más importante es que el atleta entienda, o la persona que va a hacer el jet entienda, que el peso, todo el peso del movimiento lo tiene la pierna de delante, ¿de acuerdo? La pierna de delante. Así que vamos a concentrar, vamos a intentar que nuestro pie dominante sea el que va hacia adelante, ¿de acuerdo? Lo que también tienen que entender es que el pie de atrás estabiliza. Entonces, habrá que hay que tener un poco de mano izquierda y ver si la persona tiene problemas de equilibrio y demás, quizás su dominante tenga que ir detrás. ¿eh? Pero bueno, la mayoría de las personas pues no tienen problemas de equilibrio y lo ideal es que su dominante sea el que va adelante, ¿vale? El que vaya hacia adelante, porque el peso tiene que ir ahí. Y entender que en el clean, en la cargada y en el envión,
el descenso que se produce, la extensión para empuje y la entrada, la sensación tiene que ser la misma. Eh, Verticalidad, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que movemos el pecho hacia adelante, somos nosotros los que movemos la cadera hacia detrás, somos nosotros los que nos movemos para colocarnos debajo de la barra. No la barra la movemos adelante o atrás. Somos nosotros los que nos colocamos debajo de la barra. Y eso es fundamental de entender. Que somos nosotros los que modificamos la posición del cuerpo, la cabeza delante, el pecho delante y la cadera atrás para que la barra quede en la línea del centro de gravedad. ¿De acuerdo? Eso lo veíamos con la arrancada, lo hemos visto con la cargada y en el jet no va a ser menos. ¿De acuerdo? Es cierto que si ven, por ejemplo, los halterófilos chinos, pues verán que no hacen el split, sino que abren las piernas y descienden con los brazos, descienden como haciendo una sentadilla, ¿no? De arrancada, pero con los brazos bastante más cerrados. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. Lo veo mucho más difícil, es necesario mucha más movilidad y por eso no lo hice. Para hacer la entrada con split, pues tiene que ver los codos en completa extensión, la pierna dominante se desplaza hacia adelante, ligeramente en diagonal, 10 grados como máximo 30. La otra pierna se desplaza simultáneamente, repito, simultáneamente, no es dar un paso adelante y luego atrás, tiene que ser simultáneamente. Igual que simultáneamente abríamos las piernas de forma lateral para la cargada o la arrancada, aquí tiene que ser simultáneamente uno hacia adelante y otro hacia detrás. ¿eh? Y el pie trasero acaba apoyando en puntera y el de delante va completamente apoyado. Y esto también es fundamental. El pie de atrás va apoyado completamente, pero el pie de delante va apoyado completamente y el de atrás sobre la punta, ¿de acuerdo? Sobre la punta con el talón levantado. Esto puede provocar lesiones muy graves si no se cumple, ¿de acuerdo? Y jamás, jamás de los jamases, la rodilla de delante de superar los 90 grados de flexión, porque si no, eh, estaríamos hablando de hacer una zancada, y la idea no es esta, la idea es realizar un empuje de la barra vertical, abrir las piernas, entrar de nuevo a través debajo de la barra y bloquear lo antes posible, ¿de acuerdo? La flexión de la pierna de delante suele ser pequeña. Y luego llega pues el momento de volver a ponerse de pie, ¿no? Volver a ponerse de pie, la recuperación. Entonces, la recuperación para mí debe ser el pie dominante primero, que sería el pie de adelante, y luego el trasero, buscando así la máxima estabilidad y recuperar la verticalidad, ¿vale? En errores comunes, por supuesto para mí, el error común del clean and jerk es no adoptar correctamente la posición inicial, suele ser uno de los errores comunes, y vamos a ir ahora paso por paso, ¿de acuerdo? Dentro del tirón, la entrada y la recuperación del clean, pues tenemos la espalda sin extensión, suele ser un error muy común, ya sea por cifos, hiperlordos y lo que sea. El pecho hacia abajo también suele ser muy común. Eh, en la recuperación o en la entrada, los codos bajos, bajar los codos. Un apoyo incorrecto de los pies, elevar la cadera por encima de los hombros, ya lo veíamos en la arrancada, pues similar. No podemos levantar la cadera lo primero que levantar el pecho. La espalda no está vertical en la entrada, el tronco pues, se flexiona por falta de fuerza de los vectores espinales, por lo que sea, se produce una cifosis normalmente dorsal y entonces puede llegar a producir lesiones. Hay acción de brazos cuando no hay completa extensión de pierna, rodilla y cadera, pues, suele ser un error común. Y, pues como decía antes, no desplazar los pies durante el descenso o desplazar solo un pie. Y vamos a ver un poco el jerk, ¿de acuerdo? Por supuesto, tener una mala posición de inicio es un error común, pero para mí la clave son los dos que tienen asterisco. No completar la extensión de codo en la entrada y durante el descenso demasiada flexión de cadera. Ahora lo vamos a ver con fotos. No realizar el desliz de tijera con ángulo, es decir, hacer el movimiento de la pierna de delante completamente hacia adelante y la pierna de atrás completamente hacia detrás, para mí es un error bastante grave. Hay que hacerle un poco de ángulo, sobre todo la pierna de delante. El pie delantero no se sitúa completamente al frente, apuntando hacia adelante. O sea, mucha gente tiende a hacer una rotación interna del pie de delante. Lo pueden comprobar, a poco que digan a la gente que haga una zancada explosiva y más en ángulo, sentirán y verán que la gente tiende del pie de delante a hacer una ligera rotación interna. La punta del pie mira hacia adentro. ¿eh? Error común y que he visto que provoca el 15 y distensiones del tendón de Aquiles y demás muy grave es que el pie trasero no acabe en punta, que acabe con todo el pie apoyado y ya, error fatal, acaba con el pie apoyado en rotación externa, es un desastre,
y es muy común de ver. Otro muy común es que no existe flexión de rodillas, las dos piernas sí se abren, incluso a veces se abren en ángulo, pero están las rodillas bloqueadas en máxima extensión. Entonces no hemos descendido, no hemos entrado a por la barra, no hemos descendido ni un centímetro sin flexión de rodillas. La barra queda por delante de la cabeza o demasiado atrás, eso es un error común, tiene que acabar a la altura de la nuca, de la C7, en esa altura tiene que acabar para que esté dentro del centro de gravedad. Un error no muy grave, porque solo el alto rendimiento puede ser muy grave, porque nos puede llevar a mucha inestabilidad, es la incorrecta recuperación de los pies. Los pies deben recuperarse primero el dominante, es decir, primero el de adelante y luego el de atrás. Es verdad que voy a Altera, que han levantado su máximo y ese día, por lo que sea, recuperan primero el pie de atrás, porque así se sienten. Pues, oye, no le vamos a decir que no, pero dice la ciencia y la biomecánica que es mejor recuperar primero el que tiene el peso por estabilidad. Entonces, pues, si lo podemos enseñar desde el día uno, pues nos será más fácil que la gente mecanice, perdón, recoger primero el pie dominante. Antes de seguir con esto, suelo decirlo mucho. Me suelen decir, oye Alejandro, ¿y siempre hago el jerk con la misma pierna? Sí, ¿vale? Sí, en el 90% de los casos. Es decir, si yo estoy dando una clase de cross y voy a levantar carga o estoy haciendo halterofilia, la persona tiene que acostumbrarse a su jerk y tiene que trabajar en su jerk y no puede estar, digámoslo así, pensando en movidas de asimetría musculares. Ya corregiremos la simetría a través de la sentadilla o de la sentadilla frontal, con zancada o con lo que sea. ¿Eh? Ya si estamos hablando de salud y estamos haciendo el jerk por, bueno, por meter un estímulo nuevo y demás, quizás sí que hablaría de combinar los dos pies, ¿no? Pero si ustedes tienen un pie dominante, lo que quieren levantar carga, entonces lo que van buscando es algo de rendimiento, no se metan en movidas de asimetría muscular y siempre hagan el jerk con su pie dominante. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en fotos pues estos dos errores, uno muy fácil de ver, y es que bueno, pues hay un codo o los dos codos que no tienen máxima extensión en el momento de la entrada, en halterofilia ya sería movimiento nulo, pero aparte, pues como ven, puede ser muy lesivo. Y el otro que más me interesa es el descenso de la cara, el descenso en el momento para empujar. Mal, bien, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué. Mal ángulo, buen ángulo, ¿de acuerdo? La proyección, fíjense, las dos flechas aquí concurren en el mismo punto, aquí una flecha está por encima, ¿no? La flecha vertical está por encima de la flecha horizontal. Le comento, normalmente cuando nosotros le proponemos a una persona que descienda para empujar, por biomecánica y por seguridad, va a tender a echar la cadera hacia detrás, ¿eh? Y a descender ligeramente las rodillas. Y ojo, a nivel de seguridad dorsolumbar, digámoslo así, pues no es mala idea. Pero al final la proyección de la barra no será vertical, ¿de acuerdo? Si yo desciendo la cadera muy atrás y flexiono un poco las rodillas, cuando yo vuelva a extender mi cadera, seguramente la barra no salga vertical, salga ligeramente hacia adelante, ¿vale? En vez de salir vertical, salga ligeramente hacia adelante. Sin embargo, si yo todo lo contrario, llevo poco cadera hacia atrás, pero flexiono bastante las rodillas, como ven, seguramente el vector resultante empieza aquí y sea ligeramente hacia atrás. Pero si yo flexiono mucho la cadera hacia detrás, pero poco la rodilla, seguramente el vector resultante de este no sea totalmente vertical, sea ligeramente diagonal. Y suele ser uno de los errores comunes y, y, y esto es como un ciclo, ¿no? Echo la cadera muy hacia detrás, entonces cuando me extiendo empujo la barra hacia arriba, ¿de acuerdo? Cuando empujo la barra hacia arriba, como se va un poco hacia adelante, más cabeza tengo que meter para poder bloquear, tengo que accionar más los brazos hacia detrás, más tensión genero a nivel de acromion y infra y supraespinoso, al final me estoy haciendo daño. Es decir, que este error común no es solo porque no vayan a levantar toda la carga que pueden levantar, no, ojo, vamos a mirar más allá, es que se complica la historia, ¿eh? Es que esto va a derivar, que puede derivar en un problema a nivel de hombro, puede derivar en un problema de muñeca, incluso de cervical, ¿no? Porque la tensión que se genera cuando levantamos la barra por encima de la cabeza, pues es de tener en cuenta, es de tener en cuenta. Entonces, vamos a ser consecuentes, vamos a ser realistas.
¿Cómo conseguimos evitar todo eso y que la barra vaya vertical? Pues descendiendo la cadera ligeramente hacia atrás, pero buscando el suelo, y la única forma para hacer eso es que las rodillas se vayan hacia adelante. Si ven, la principal diferencia entre las dos imágenes es la posición de la rodilla. Fíjese, por detrás de la punta del pie, y fíjense aquí, por delante de la punta del pie. Ahí está realmente la verdadera clave, ¿eh? Aparte, por supuesto, de que así activamos mucho más cuádriceps, isquio y glúteos en esta opción. Y a la hora de volver a activar para empujar la barra hacia arriba, pues tenemos bastante más musculatura implicada. De la otra forma, el glúteo lo tenemos prácticamente inactivo, tenemos algo de cuádriceps, el empuje será mucho, mucho peor. Ya lo estamos viendo todo. Biomecánica, salud, fibras musculares, todo, hay que verlo. Entonces, aquí les invito a que sean un poco críticos, ¿no? ¿Qué hago? Tengo una persona que sufre de espaldas, no me preocupa mucho la carga. Pues quizás sea bueno que hagan la acción de bajar la cadera atrás y demás, porque parece ser más segura. Voy a buscar una persona que quiere mover carga, que su ambición es mover más peso. Me tengo que olvidar de eso y tengo que hacer el movimiento de la rodilla. No nos queda otro. Y hasta aquí, pues hemos visto un poco todo el tema de técnica, ¿no? Y de errores comunes y de cómo podemos corregirlo, con qué tips y con qué ítem podríamos hacer un check y poder evaluar a nuestros abonados, ¿no? Y ahora, pues yo les voy a proponer la metodología de enseñanza que a mí me gusta, que a mí me ha servido, tanto para mí como para clientes y demás, es la que seguimos actualmente, el programa de GoFit, por ejemplo, y yo creo que es buena, ¿no? Y con poco que ordenemos el trabajo, pues puede salir se puede aprender técnica muy rápidamente y nos podemos evitar muchísimos problemas en el futuro, ¿de acuerdo? Como dice ahí, la halterofilia es un deporte muy técnico, es un deporte de fuerza, pero obviamente la técnica es fundamental. Entonces es imprescindible conocer toda la técnica y ser capaz de observar todos los errores posibles. Yo les invito a que graben vídeos, les invito a que se hagan un check para poder trabajar. Como pauta de trabajo, en mi opinión, hay que enseñar primero los movimientos colgantes. Lo pongo entre comillas. Para mí los movimientos colgantes pues son los movimientos donde la barra no está en el suelo. Punto. Más bajo, más alto, desde la tibia, desde la rodilla, desde el muslo, de mitad de muslo, de prácticamente la cadera, lo que ustedes quieran. Complíquense en la vida lo que vean. Yo les voy a dar una pauta de trabajo sencilla. Esto se puede desarmar una vez y volver a desarmar y volver a desarmar y buscar un ejercicio y otro y otro y otro, ¿eh? Pero al final creo que los movimientos colgantes son los primeros, porque la posición de inicio suele ser el gran problema. Y una vez que, ya que el movimiento más complejo para mí es el despegue y el primer tirón, ¿no? Por supuesto, nunca trabajar con carga, ¿eh? Nunca trabajar con carga. Existen los discos de entrenamiento, que son de madera normalmente, o de plástico, que no pesan, pero tienen el diámetro de un disco olímpico. No trabajen con carga si no es necesario. ¿Hay que trabajar siempre con la pica? Oye, tampoco. Tenemos que trabajar con la barra. Entonces les invito a que intenten pues, comprar discos de técnica, que son de madera, de plástico. O si no tienen posibilidades, solo tienen la barra, pues hay que trabajar con la barra también. Pero al final le invito a que antes de todo esto pues hayan hecho su batería, ¿no? De análisis. Oye, pues esta persona pues, tiene movilidad suficiente, no tiene movilidad suficiente, me puedo permitir empezar por la arrancada, no me lo puedo permitir, porque una persona que tiene una tendinopatía brutal en el hombro, oye, ¿de verdad creéis que es necesario empezar por la arrancada? Quizás me traigo olvidar de ella, ¿vale? Pero bueno, y sobre todo no pasar al siguiente ejercicio si no hemos dominado la técnica del que estamos, es decir, si estamos haciendo un segundo tirón, que recuerden que era de la rodilla hasta la máxima extensión de cadera, repito, de la rodilla hasta la máxima extensión de cadera, vemos que la persona no conecta, no conecta, no conecta, no lo hace, no lo hace, no lo hace, ojo, ¿para qué nos vamos a ir al siguiente? ¿Para qué vamos a ir al tercer tirón? Y, pues, a veces es mejor echar un poco el freno y perder tiempo, ¿eh? Y venga, vamos, pues venga, no nos salir de la rodilla hasta la cadera, pues vamos a probar desde la medio muslo hasta la cadera. Venga, vamos a probar echar la cadera atrás y solo ponernos de pie. Vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Yo digo que esto es el trabajo que ustedes quieran. Puede ser un puzzle de 4 piezas o puede ser un puzzle de 100 piezas. Eso lo eligen ustedes, ¿eh? Nadie tiene, nadie tiene la mejor enseñanza, nadie tiene la clave del éxito. Pero yo creo que, bueno, que aquí se recoge una fórmula que suele funcionar, suele funcionar. Entonces, ¿cuál es para mí el orden de trabajo ideal? Pues
segundo tirón, enseñar tanto de arrancada como de cargada esa fase que va desde la rodilla hasta la máxima extensión de cadera, enseñar eso, machacarlo, la persona siente que mueve el pecho, que extiende simultáneamente tobillo, rodilla y cadera, que siente que puede poner el tronco erguido, que mira hacia adelante, el pecho hacia atrás, todo lo que hemos visto en la parte de técnica. Si eso lo controlan, aislaría el movimiento y trabajaría el tercer tirón, en la acción de brazos, tanto en la cargada como en la arrancada, desde la cadera, acciono brazos y trabajo. Y si veo que esa persona sabe hacer bien un segundo tirón, un tercer tirón, entonces lo engrano. Y digo, pues entonces ahora vamos a unir el segundo tirón de la rodilla a la máxima extensión de cadera con la acción de brazos. ¿De acuerdo? Y ya hemos conseguido paso 1 y paso 2. Me olvido de ello. Vamos a hablar entonces ahora de la entrada. ¿Cómo puedo trabajar la entrada? Pues puedo trabajar poniéndome la barra en la nuca y empujándola hacia arriba para hacer una arrancada, por ejemplo. Puedo trabajar sentadillas frontales en la parte de cargada. Puedo hacer ejercicios que entiendan que le viene mejor. Y si veo que esa persona pues, tiene movilidad, tiene fuerza, tiene capacidad de extensión de codo, etc., 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 daría un paso atrás. Le diría, haga usted un tercer tirón y entre, sin descenso. Si hablamos de una cargada, pues desde la cadera tire de los codos e intente colocarse en el pecho. O si fuera una arrancada, tiene la barra en la cadera, tire de los brazos e intente colocársela encima de la cabeza, en el ángulo, altura de la nuca. Vemos que puede hacer eso, que lo controla. Ojo, vamos a dar otro paso atrás. Pues venga, haga usted un segundo tirón, un tercer tirón y entre, sin descender. ¿De acuerdo? Cuando esto, que ya entiendo que nos podría llevar perfectamente una sesión entera o dos, si eso empieza a funcionar, lo aíslo y volvemos a empezar. Vamos a ver si puede usted hacer una entrada con descenso. Vamos a ver si usted tiene profundidad, qué movilidad de cadera tiene, qué movilidad de tobillo, a ver si usted puede hacer una entrada con descenso. ¿La puede hacer? Pues vamos a lo mismo, ¿vale? Haga usted un tercer tirón e intente hacer una entrada con descenso. ¿Lo consigue? ¿Engrana bien los dos? Pues otro paso atrás. Haga usted un segundo tirón, más tercer tirón, más entrada con descenso. Y cuando ya tenemos eso, ya la persona es capaz de hacer todos los movimientos colgantes, ¿eh? Aíslo y empezó a hablar del primer tirón. Vamos a colocarnos la barra en el primer tirón o despegue. Vamos a colocar la barra en el suelo y sube hasta la rodilla. Suelo y rodilla, del suelo a la rodilla. Y no olvido de todo lo que hemos hecho atrás. Y si veo que esa persona hace un primer tirón relativamente adecuado, ¿de acuerdo? Pues pongo el primer tirón al inicio de la cola y al final que me sale pues, el movimiento completo, ¿no? Esto era el primer inicial, primer tirón, segundo tirón, tercer tirón, entrada con descenso, recuperación. Pero como ven, la idea es empezar de otra forma, ir sumando piececitas al puzzle poco a poco. ¿Qué ejercicios? ¿Cómo lo puedo complementar? Hay mil millones de posibilidades. Mil millones de posibilidades. Aquí le voy a dejar yo unas cuantas. Ejercicios técnicos para ejercicio técnico de dos tiempos. La cargada de fuerza colgante, sin flexión, con tacos, tacos altos, tacos bajos, en déficit. Para los enviones, que pueden hacer el push press, push jet, pueden trabajar el jet balance, si salen de verdad, con la barra en los ojos y entrar desde esa altura. Pueden desde la nuca hacer jet trasero. Tienen mil millones de ejercicios. Podría estar una hora enseñando el ejercicio. Pero al final tampoco quiero darle una receta porque no puede todo no funciona con todo el mundo. Necesito saber, o si quisiera darle yo una fórmula de trabajo correcta, debería saber a quién se van a enfrentar. Entonces, eh, les doy una batería de ejercicios y que ustedes decidan según el perfil que tengan, ¿no? Para arrancada lo mismo, arrancada de fuerza, arrancada colgante, sin presión, sin desplazamiento, colgante, de tacos bajos, tacos altos, de plataforma, o la arrancada en general, ¿de acuerdo? ¿Y cómo mejoro al final los ejercicios de movimiento olímpico? Pues con ejercicios de fuerza. Es fundamental el trabajo de sentadilla, sentadilla frontal, sentadilla por detrás, sentadilla o el back squat, que decimos ahora, la pierna de arrancada o la sentadilla, lo que llamamos overhead squat, squat overhead, ¿no? La pierna dinámica, lo que llamamos snatch balance, ¿no? O creo que consigue llamemos todo el mundo snatch balance, saltar con barra al cajón, saltos con barra,
y de ahí lo que quieran. Una batería de ejercicio, el peso muerto, hip thrust, zancada, mm, pliometría pura y dura. Ustedes, prensas, ustedes piensen y cojan todos los ejercicios que pueden trabajar la fuerza de sus piernas. Al final va a ser extrapolable, algunos en mejor medida, otros en menor, pero es necesario. Y por supuesto, para mí es fundamental el trabajo de tirón, aislado, sin preocuparme en hacer el movimiento entero. Vamos a hacer trabajo de tirón aislado. Por ejemplo, en dos tiempos, pues tirón, dos tiempos, el tirón, el segundo tirón colgante, con tacos bajos, altos, de plataforma, desde mitad de muslo, con goma elástica, con un déficit, con lo que se le ocurra, ¿de acuerdo? Con lo que se le ocurra. El trabajo de tirón, tanto para la arrancada como para el tiempo, es fundamental, porque ya les digo que el tirón es realmente donde se decide todo, tanto en la arrancada como en la cargada, donde realmente aplicamos toda la fuerza. Si no trabajamos de forma aislada, y siempre estamos pensando en hacer la arrancada pues entera pero desde taco, o la arrancada entera pero desde... No, no, vamos a trabajar solo el tirón cada vez más carga. Y aunque esta carga yo sé que no podría meterme debajo de ella, porque no da tiempo, vamos a hacer aceleraciones, vamos a machacar el trabajo de tirón. Aquí me dejo algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que los conocen. Pierna por detrás, back squat, sentadilla frontal, front squat, overhead squat, sentadilla arrancada. Y para despedirme, pues yo creo que estos son, la halterofilia tiene un problema y una virtud, y es que se trabaja todo el cuerpo de manera global, pero por supuesto hay que trabajar de forma analítica, porque hay musculatura que tiene un 3, un 6 o un 8%, pero ya es un porcentaje que necesitamos que esté si queremos mejorar y que si queremos que el rendimiento sea mayor y cada vez movamos más carga, ¿no? Entonces, pues en ejercicios como el press banca, la dominada, el press militar, pull de bíceps, presión de bíceps, trabajo de core en general, trabajo de bracing, ¿no? Y de respiración, trabajo de movilidad, trabajo de patrones de movimiento, todo, todo les va a valer y viceversa. Estoy convencido de que una persona que empieza a hacer halterofilia mejora en patrones de movimiento, mejora en su press banca, mejora en bastante ejercicio analítico. Entonces, ahí ya al final, pues lo que les invito a que hagan, que tengan claro primero hacia dónde van, para qué van a usar la halterofilia. Voy a usar la halterofilia porque quiero competir en halterofilia. Voy a usar la halterofilia porque voy a hacer cross. Quiero usar la halterofilia porque juego al rugby y quiero mejorar mi tasa de aplicación de fuerza. Soy velocista, soy corredor y quiero tener mejor potencia porque me cuesta mucho tal. Tengan claro para qué van a usar la herramienta y según tengan la herramienta, tengan claro cómo la van a enseñar, cómo la van a aplicar y tengan claro que si al final su fin es el trabajo puro de halterofilia, tiene que haber espacio en su programación para el trabajo complementario. No podemos estar siempre haciendo arrancadas completas o cargadas completas y 10 completas. Tiene que ser sentadillas, tiene que haber trabajo de sentadilla frontal con pausas, tiene que haber trabajo de movilidad, trabajo de tres bancas, todo el engranaje que hemos visto durante esta hora y media. Pues, sin más, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por su confianza. Vamos a pasar a la mesa de preguntas y bueno, espero que me puedan exponer un poco inquietudes y que les haya parecido la presentación y es momento de compartir un poco qué buscan, qué quieren y en qué les puedo ayudar yo en cuanto a entrenamiento se refiere, ¿no? Vale, Ángeles, pero aún así, si tienes alguna duda, no sé, hace halterofilia o no, no sé si hacéis halterofilia, si tenéis clientes que hagan o qué inquietudes o han llevado a realizar este curso, ¿no? Pues quizás pues es un buen momento, ¿no? Mira, pues no he planteado nunca halterofilia, pero ¿en qué me podría, que se te ocurra? Pues es el momento ahora, es el momento del foro y de compartirlo.
El ciclo formativo, entiendo algo así como TAFAD, ¿no? El técnico superior, actividad física o sí, prácticas CrossFit, ¿no? Hombre, el CrossFit pues al final pues se basa, ¿no?, en halterofilia, gimnasia y entrenamiento del propio cuerpo, ¿no? Entrenamiento funcional constantemente variado. Eh, Controlar la halterofilia te es necesario para ello. Supongo que en tus sesiones de CrossFit pues habrá bastante cabida de halterofilia. Vale, vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Voy a contestar a Alan y ahora hablo con Ángel. Vamos, Alan, por supuesto, el cizallamiento de menisco y todo esto, que siempre ha sido un boom, ¿no?, en el fitness en general, pues está, dijera, digamos, desmentido, vamos a decirlo así, o bueno, no es tan perjudicial como se pensaba, siempre y cuando pues, haya una buena movilidad de tobillo y demás. En cuanto a la eficiencia de movimiento, para mí una de las claves es que no haya retroversión en la pelvis, ¿de acuerdo? Si al hacer la sentadilla profunda existe retroversión en la pelvis, quiere decir que el fémur está produciendo un movimiento o una obstrucción al ilion, isquion y pubis, a la cadera, y suele venir porque está provocando un bloqueo en isquion y pubis porque la rodilla no le permite la flexión suficiente y eso deriva en que hay poca movilidad en el tobillo, ¿vale? Suele ser una de las causas, pero oye, no suele ser, no es la única. Puede ser que directamente haya un acortamiento isquiosural, por ejemplo, y haya buena movilidad de tobillo, hay buena movilidad de todo, pero hay un acortamiento brutal isquiosural. Entonces, cuando se activa la musculatura isquiosural, tira tanto de ilion que produce la retroversión de pelvis. El guiño del glúteo también puede producirse porque hay debilidad de glúteo y se produce aunque haya buena movilidad. Entonces, te digo que hay tantos parámetros que evaluar que no es que te diga, mira, pues a tanto grado de la rodilla respecto al tobillo, estamos salvados. No, no. Podrías irte a la batería FMS y mirar un poco ahí, pero al final yo creo que no tenemos la respuesta con una sola. Tantos ángulos perfectos. Oye, es que hay muchos elementos, ¿no? Muchos elementos. Puede ser que la persona tenga también acortamiento o poca estabilidad lumbopélvica y por eso se produce el dañamiento de glúteos. Es que hay mil, mil casos que pueden ser, ¿no? Pero en principio el más común es que haya retroversión de pelvis por culpa del fémur, y fémur de rodilla a tobillo. Siguiendo el principio de joint by joint, pues tobillo movilidad, rodilla estabilidad, cadera movilidad. Y Ángeles, pues, por supuesto, bueno, claro que sí, yo creo que el sector en general deportivo, la halterofilia cada vez tiene más peso y al final incluso se van a dedicar a la salud pura y dura, a conocer cómo se hace una sentadilla o cómo se hace una cargada, para transferirlo a una persona mayor que tiene que ir al Mercadona a coger su bolsa y moverse y coger a su nieto, si tiene unas nociones básicas, pues puede ir bastante bien. Claro, vale, es que, Alan, al final el principio de joint by joint, lo escribo, ¿vale? De Gray Cook. De nada, esto, el libro Movements de Gray Cook lo explica bastante bien. Toda la batería FMS, ¿vale? Toda la batería FMS también lo explica bastante bien. Al final es pues, mucho trabajo de cómo se comporta el cuerpo, las articulaciones, qué papel tienen en cada movimiento las articulaciones.
Una deficiente, no lo entiendo bien, Ángeles. Una deficiente anteversión puede venir por acortamiento de flexores. O sea, que una persona que no puede hacer anteversión, porque una vez, sí, pero claro, yo por una deficiente anteversión entiendo que la persona no puede hacer anteversión, ¿eh? Es decir, entendamos que la idea es que la persona haga la sentadilla con la pelvis neutral, ¿eh? El neutral, en los ángulos neutrales, ni en anteversión ni retroversión, ¿vale? La traversión trae sus problemas y la retroversión trae sus otros problemas, ¿eh? Porque al final el movimiento de la anteversión también empuja el núcleo hacia un lado y la retroversión lo empuja hacia el otro, es decir, son para mí llevadas a un extremo igual de malas. Para mí una anteversión exagerada con carga produce una tensión lumbar brutal, una retroversión con carga produce otra tensión en otros puntos, pero igual de perjudicial. Entonces no entiendo, una deficiencia de anteversión es que no puede o que hay demasiada anteversión y hay poco trabajo de flexor de cadera. A ver si me puede explicar un poco. Ah, vale, retroversión. Vale, vale, vale. Cintura profunda puede ser un acortamiento de isquios y un acortamiento de flexores. Como poder puede ser. Lo que pasa que yo creo, mi opinión, es que si hay un acortamiento de flexor, como psoas, por ejemplo, o sartorio, incluso me iría incluso al TFL, al tensor de la fascia lata, yo creo que la retroversión no va a ser la respuesta, puede serla, claro. Pero yo creo que va a venir al final por dolores, molestias constantes y no solo va a ser una retroversión. Pero ojo, claro que puede influir la retroversión de la pelvis. Pero yo creo que no tanto. La lumbar se podría ver incluso también por ahí, eso es lumbar. Yo creo que no deberían los tensores lumbares, no. Porque los tensores lumbares, como su propio nombre indica, están para la extensión de la columna lumbar, no de la cadera, ¿eh? Son cosas diferentes. La cadera es el ilio, el isquio y el pubis, que es lo que hace su retroversión, y a lo mejor los extensores están fuertes y están trabajando, pero hay otros elementos que movilizan la cadera y al final una articulación que tiene el movimiento. Entonces, no creo que sea un problema de extensión lumbar, la verdad. Entonces, no sé si he respondido, como he respondido a las dos muy rápido, Ángeles. Como poder puede ser, pero creo que normalmente va a venir más por isquios surales que por flexores de cadera, porque los flexores de cadera provocarán un dolor, porque acabarán derivando en una pubalgia, pero poder puede ser, hay que canalizar con un test de cadera, a ver si tiene movilidad o no tiene movilidad. Y Alan, pues lo que acabo de decir, yo creo que una extensión lumbar no va a ser.
Un orden de enseñanza orientado a qué, Ángel? A la halterofilia, no, ya te lo digo. A movimientos en general de fuerza y demás, sí, ¿vale? Si lo que tú quieres, pues, tiene una asignatura, como me decías, de orientación a la salud, de acondicionamiento físico, sobre todo se llama fundamento biológico, o una asignatura de fuerza, y quieres ver pues, movimientos básicos y de lo más básico a lo más complejo, pues puede tener bastante sentido. Yo empezaría back squat, front clean, jerk, clean and jerk y snatch, sería mi orden. Pero si vamos a hablar de halterofilia, no. Empezaría por la arrancada, como hemos empezado hoy, y el back squat es un ejercicio complementario. Entonces, depende un poco de esa metodología de enseñanza hacia qué lo quiere orientar. Nada, gracias a ti, Ángeles. Vale, lo considero igualmente. Claro, sí, los músculos semiespinosos y demás nace de la que que controla la extensión lumbar, pero cuando estamos hablando de la extensión lumbar en posición anatómica, cuando ya empieza a haber una flexión y el fémur empieza a desplazarse por debajo de la rodilla, y luego también estamos hablando de la función se me olvida, de función de glúteos, eh, multífido final, toda la parte de sacroiliaca, al final, hablo que es mi opinión, yo creo que la retroversión de la pelvis en la sentadilla profunda suele venir más veces por otro tipo de comportamiento más periférico que por el propio erector de la columna lumbar como tal. Que puede ser, por supuesto, que sea una deficiencia del trabajo de erectores lumbares, por supuesto que puede ser, ¿vale? Pero, en mi opinión, o por lo que he visto en el mundo de arterofilia, suele venir por algo más periférico, ¿vale? No por una deficiencia de trabajo de estabilidad lumbo-pélvica. Eh, Perdón, de estabilidad lumbo-pélvica sí, de erectores de la lumbar, de la columna lumbar, no. Que no se controla a la hora de hacer la sentida con profundidad, puede ser también que no se controle. Pero al final, yo creo, también te digo que pienso que no es solo una cosa. Es decir, que si hay acortamiento isquiosural, pues puede ser que también haya deficiencia en estos lumbares, y haya deficiencia de fuerza de core y, y todo esto, ¿vale? Y haya, al final no creo que sea, la retroversión se produce por este músculo en concreto, y ya está. Creo que sería un error garrafal, decir que es solo por el glúteo medio, o es solo por el semimembranoso del isquio, o es solo por el... ¿Me explico? Yo creo que sería un error bastante mm, grave, ¿no? Es decir, es solo por esto.
Muchas gracias, Alan. Espero que te haya servido. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo, de verdad, para mí es un placer compartir siempre con gente del sector deportivo opiniones y poder todos aportar un poquito más allá de lo que tenemos día a día. ¿Tienen alguna duda más? Si no, bueno, tienen el foro de la asignatura, lo que necesiten, podemos estar en contacto. Sí, claro. Gente de febrero en que no se me pega. Pues mira, a mí un tema que realmente también me trae un poco de cabeza, porque primero yo tenía la teoría de que al final el atleta, el halterófilo en sí, ¿no? Pues tiene la zapatilla de halterofilia, que suele ser bastante dura, ¿no? Que al final modifica muchísimo la posición del pie, que tiene un taco detrás. Al final se juntan tantos ítems que realmente el tema de aducción, de cadera y demás, pues se te da un poco el tema de poner pronado, supinal. Eh, no lo veía yo del todo. Si estuviéramos hablando de otro tema, sí que diría que sí, que hay que trabajar muchísimo los músculos plantares. El tema de halterofilia no lo tengo tan claro, por el tema que te digo, el calzado es tan especial y modifica tanto el arco plantar y al final es un trabajo tan de extremidad y de pura musculatura
que te diría otra cosa. Si tuviéramos que hacer levantamientos sin zapatos, sin el calzado especial, pues hablaríamos de otro tema. Pero es que realmente al final el calzado modifica tanto ese arco que no sé hasta qué punto es bueno que nos tengamos que perder en eso, ¿sabes? Y no dedicarnos mejor a otras cosas. Nada, gracias a ti, muchísimas gracias a ti, la verdad, lo mismo, por compartir y poder aportar algo más. Y gracias a ti, Ángeles, también, a los dos que habéis estado activos este tramo. Y nada, ha sido un placer, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a los dos, un saludo desde Málaga, España, y ha sido un placer de verdad. Y nada, que disfruten de lo que le quede de día. Muchas gracias y nos vemos en siguientes ocasiones.